Tenemos a la licenciada Cristal Santana, psicóloga clínica, para hablar de algo que nosotros queremos que se rompa un poquito la barrera entre el psiquiatra y el psicólogo. El psicólogo viene a ser como un gran auxiliar del psiquiatra para aquellos que no han roto, que no han salido del armario de locos. Ese es el tema como yo lo veo. Generalmente el que tiene problemas serios en su mente, generalmente no le gusta ir al psicólogo, pero al psiquiatra, pero el psicólogo les ve alguno de esos temas. No, espérese, doctor. Una de las primeras cosas que tiene que hacer el psicólogo es instruir al acompañante del que necesita esa atención de cómo convencerlo que vaya a consulta, porque a veces... No, es que para mí, Carlos, son dos profesiones diferentes, aunque se trabaje con un mes, porque lo primero es que el psicólogo no puede prescribir. No, claro. Lo segundo, eso que tú dices, que el entorno es importante. Sí. Pero es medicina preventiva. Sí. Totalmente. Cuando tú oyes psicólogo industrial, eso no es psiquiatría, eso es una cosa, es un aporte importantísimo que hace la psicología al trabajo. Cuando tú oyes psicólogo infantil, tú no te imaginas el problema. Ese sí se está desarrollando mucho, porque cuando un maestro le dice a un papá, se necesita un psicólogo, a veces el maestro se quita a veces responsabilidad, a veces son medios irresponsables y se lo endosan al psicólogo, cosas que le tocan al maestro. Yo tengo dos temas para trabajar con la licenciada, y uno es el tema del Día Internacional de Salud Mental, y segundo, el tema de la salud mental preventiva, que yo creo que le toca 100% al psicólogo. Adelante. Agradecida y honrada de poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Y precisamente como ustedes dicen, ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental, que es un día que se ha creado, para crear conciencia a la población, a la sociedad, de cuán importante es nuestra salud mental y emocional. Bien, precisamente como la situación actual del panorama de lo que es la salud mental aquí, ¿cuáles son quizás los puntos en los que más atención se debería brindar en cuanto a la ciudadanía en general? En cuanto a la ciudadanía, que haya acceso. Al final la salud mental es un derecho, pero no todos en este momento tienen acceso al mismo. ¿Y la salud mental es exclusiva responsabilidad de los gobiernos? No, hay una parte que es individual al final y hay una parte que depende de quién recibe dicho servicio. A pesar de las instituciones públicas y de que hay cierto nivel de acceso, no todos asisten a dicho salud mental individual, es decir, yo, mi entorno, mi familia, mi trabajo sobre todo, mi matrimonio, y después viene entonces la sociedad y por último gobierno. El gobierno tiene un porcentaje alto. El gobierno tiene un porcentaje alto. Al final el gobierno tiene que crear el sistema, y si no hay desde nuestras políticas o desde nuestros dirigentes... ¿Trazar política o educación? Ambas cosas. Ambas cosas. Debe de haber leyes que avalen la salud mental o que le den peso a la salud mental dentro de nuestra sociedad. Bien. El individuo, cuando está enfermo ya, estoy hablando del paciente psiquiátrico, puede o no resistirse a aceptar eso. Al psicólogo van más fácil. Sí, generalmente llegan por psicología, pero vienen derivados de un servicio de salud. ¿Vienen referidos? Sí. O ellos mismos dicen, voy al psicólogo? Generalmente vienen referidos por otro médico, sobre todo el paciente con ansiedad. Viene por algún síntoma físico, tenía taquicardia, tenía un dolor aquí en el pecho, en el lado izquierdo, que es muy similar a los síntomas de un infarto. Van primero con la creencia de me voy a morir, me estoy muriendo, algo malo sucede conmigo, Pero y son usted está tratando referidos. un tema muy difícil.
Precisamente el asunto... Eso es hipocondríaco, el señor aquí. No, lo que pasa es que yo quisiera que la doctora me diga si estoy en lo cierto o no al pensar de que hay ciertos problemas que terminan desencadenándose en una situación de salud mental que no tienen síntomas específicos para manifestarse. Es decir, una persona puede tener ciertas sensaciones de estar sufriendo de algo que no necesariamente de eso, sino que es un síntoma, una consecuencia de un estrés. Sí, nuestra salud física y nuestra salud emocional está conectada. La salud es una sola y al final cuando yo no escucho a mis emociones, cuando yo no escucho que tengo un conflicto emocional, el cuerpo es muy inteligente, el cuerpo empieza a hablar. Me empieza a doler la cabeza del estrés, me empieza a doler los hombros, me empiezo a tensar y empieza con el dolor en el cuello también. O sea que sí, hay la sudoración excesiva también. Mira, también, ajá. El Día Internacional del Psicólogo tiene de la salud mental tiene su connotación, pero yo quiero pedirte si esto es un caso común o si es algo que es un deseo que tengo, y es lo siguiente. Existía la palabra vocación, es decir, todo el mundo es proclive a servir para algo. No estoy hablando para una profesión, para algo en términos. Hay personas que son buenos para políticos, hay personas que son buenos para un trabajo específico, para un trabajo manual. Hay algunos que son muy buenos con trabajos manuales, hay otros que son muy malos para trabajo. Por ejemplo, yo tuve una experiencia a los 14 años en una reunión familiar de adultos. Habíamos 2 niños que nos llamaron, y una señora nos dijo, nosotros queremos que tú digas una mala palabra. La señora, entonces, ¿qué mala palabra usted quiere que yo diga? Dice, di coño. Entonces, coño dice, ay mijo, no diga mala palabra, que a ti no te luce. Me dijo la señora. Uh-huh. Es decir, que no le luce o que no sirve para. Puede existir una psicología para establecer en personas sanas para qué sirve una persona, por ejemplo, o para qué es proclive. Hay gente que, por ejemplo, un psicólogo te dice, mira, tú cuando seas adulto en la escuela puedes tener tendencia a tal o cual enfermedad, ¿verdad? Si su mamá tuvo cáncer, si su abuela tuvo cáncer, se lo puede decir. Pregunta, ¿es posible un psicólogo de diagnóstico de vocación? Es decir, ¿para qué tú sirves? Sí, bueno, en una empresa, sí, por ejemplo, antes de emplearlo, dice, déjame ver para qué sirve. En la escuela, porque a lo mejor, o en la universidad. Bueno, existen pruebas... ¿Pero eso existe o es un invento mío? Existen pruebas aptitudinarias, sí, o sea, tenemos diferentes capacidades. Prueba de aptitud. Ajá, una prueba de aptitud, que lo que dicta o lo que dice es en qué tú eres bueno, qué inteligencia tú tienes más desarrollada, qué área de tu cerebro funciona mejor, qué capacidades te salen con mayor facilidad. Porque a veces en los corrillos de las universidades se usan chistes y se usan modalidades. Por ejemplo, Carlos decían que aquel personaje que tenía proclividad para ser carnicero se metía a cirujano. Sí. Que aquel hombre que tenía mucha curiosidad por los órganos genitales de las mujeres se hacía ginecobstetra. Y así, sí. Pero entonces, vamos a decir que hay que preguntarle a Cristal. Es que la persona que... Un psiquiatra dice, le dijeron eso y dice, sí, pero antes de que ustedes me digan, les voy a decir qué yo quiero. Lo que me gusta es atender niños que tengan madres muy bonitas. Sí, deja que los niños vengan a mí. Pero entonces, es decir, todo comienza con una actitud positiva en cuanto a la conversación, escuchar los problemas de las personas. Siempre todo comienza así para los psicólogos clínicos. Para los psicólogos clínicos no siempre, a veces hay una historia de trauma de fondo, a veces se busca sanar a sí mismos, a veces se busca conocer el porqué de varias cosas y eso inicia con la vida propia. Uh-huh. Y un día de
de la salud mental, ¿qué se hace? Se hace una fiesta, Santiago llama a su hija y le da una cena porque ya está contento que su hija es psicóloga. Realmente, ¿para qué sirve un día de salud mental? Lo que se busca en el Día de la Salud Mental es educar. Esta es una frase común y sencilla: a mayor conocimiento, mayor poder, ¿verdad? La información es lo que nos acerca a tener recursos, a tener herramientas, a yo saber lo que sucede conmigo y por ende saber qué hacer con eso que pasa conmigo, o si no conmigo, con una persona que tenga yo a mi lado, que quiera y que ame. Pero la mayoría, muchas veces, un problema de salud mental, así como usted dice, en cuanto a la información y el poder que tiene para la toma de decisiones. Muchos problemas de salud mental pueden deberse a quizás excesos de optimismo o visiones inadecuadas o idealizadas de situaciones que producen frustraciones, podríamos decir. Esa es una excelente pregunta, porque realmente hay un mito, y es que salud mental es estar simplemente bien todo el tiempo, o sonreír todo el tiempo, tener una visión positiva de todas las cosas. Sería ilógico que a mí me suceda algo negativo, como que me choquen antes de llegar aquí, por ejemplo, y que yo simplemente sonría por lo que me está sucediendo. Una respuesta, vamos a decir, normal o adecuada, sería que me enfade, o sería que hasta me entristezca. O sea que no es ser positivo todo el tiempo. Y lo que hablas de las idealizaciones habla de una tolerancia a la frustración. Si solo quiero que pasen cosas así, no sé tolerar frustración. Ok, entonces, y hay la intolerancia a la frustración, eso es un caso muy frecuente. Bueno, lo vemos a diario en el tráfico, con las personas que ahora se desmontan, salen de sus vehículos, hay una baja tolerancia a la frustración. No, pero ahora que está mencionando eso también, hay que hablar necesariamente de los problemas de convivencia. Es decir, es quizá uno de los principales problemas de salud mental actualmente, la dificultad para vivir en sociedad o con las reglas actuales de la sociedad. La dificultad para tolerar eso que no me agrada es muy común, tanto en la sociedad como en sesión. O sea, yo veo pacientes que llegan a mi consulta y llegan con eso de que quizá las cosas no están saliendo tal cual como ellos esperaban o tal cual como ellos querían. O sea que sí es común. Bueno, hoy hay suficientes psicólogos para las necesidades de este país. Hay suficientes psicólogos, ahora quizá no suficientes empleos, y quizá ese es un tema un poquito más lo que no hay es trabajo para todos. Y la especialidad, ¿cuáles son las que más se utilizan? En el ámbito clínico, los casos que más estamos viendo son ansiedad y depresión, o sea que es lo que más está afectando a nuestra sociedad hoy en día. Hay un punto específico en el cual la gente no puedes esperar más, tienes que ir a una consulta psicológica. Sí, claro, si hay un estado de tristeza prolongado por mucho tiempo, esa sensación de apatía, de que nada me importa, todo me da igual, cuando mis relaciones están siendo conflictivas, cuando a lo mejor me he refugiado en el alcohol, en la dependencia de las sustancias, cuando lloro con frecuencia, por ejemplo. Sí, gente que dice... Yo tengo un amigo, un periodista a quien aprecio mucho, que dice que a veces la mayor solución a los problemas es declararse sin vergüenza. Es decir, como, ya no me importa nada. Entonces, eso también puede ser una manifestación de una situación que amerita atención psicológica. Parte de la salud mental es ser responsable. Y si no estoy siendo responsable conmigo, sí, y con mis emociones y lo que pasa conmigo, pues no hay una salud mental óptima ahí. O sea, el sinvergüenza puede ser un buen paciente psicológico. Sí. Cristal, gracias. Después vamos a ver si tratamos algo, pero es un tema largo y difícil, que es que los seguros, las ARS, no toman muy en serio el tema de los psicólogos. Yo creo que pueden ser hasta ayuda para ellos, en vez de ser la primera consulta de un paciente, de un afiliado a una ARS, debe ser una consulta de un psicólogo. Pero el tiempo ellos no lo tienen bien medido. Gracias, Cristal, y vamos a ver si hablamos de eso luego. Perfecto, gracias.